Capítulo 5. 1. 2. Estaba contando los ataúdes. 3. Las 4. Miré hacia el cielo por un largo tiempo. Un tiempo realmente largo. El tiempo suficiente que nunca quise tener que mirar el cielo otra vez. Me quedé mirando tanto que la forma maternal del Globemaster que se acercaba gradualmente a la pista que comenzaba a parecerse a una ballena o un delfín, o tal vez a un pez prehistórico sin nombre. Un pez negro nadando a través de los cielos grises de junio. Y yo estaba parado en el fondo del mar. El pez nadó a través del océano de gris y finalmente aterrizó suavemente en nuestra vecindad y abrió su útero gigante al mundo para liberar los huevos que llevaba en su vientre. Los huevos emergieron del útero. Los huevos del difunto. El pez de acero dio a luz a los huevos de la muerte. 1, 2. Yo los conté. Los ataúdes que emergen del útero boquiabierto. Los huevos. Los cadáveres que habían sido raspados, reparados, reconstruidos a partir de casi nada restaurados, cubiertos con las barras y estrellas, y etiquetados. 5, 6. Conté los ataúdes. Yo no era el único que contaba. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos también estaban contando. Contaron los ataúdes y avisaron a la gente apropiada de su llegada. 1, 2, 3, 4. Para ser precisos, fue IMADS haciendo el conteo, el Servicio de Entrega Auxiliar Militar Internacional. Usando los metadatos incrustados en las etiquetas en los ataúdes. FedEx le avisa cuando llegó su paquete, IMADS le avisa cuando llegó su ataúd. Los soldados cargaron los ataúdes. Llevé los ataúdes. Williams llevó los ataúdes. Los sobrevivientes cargaron los ataúdes. Dentro de ellos había fragmentos de carne. Fueron cuidadosamente reconstruidos. Vislumbré la operación en el campamento base. Técnicos hábilmente reconstruyendo las cosas. Necesitaban tener algo parecido a un cuerpo antes de poder enviar los restos a sus familias. Los técnicos usaron marcadores genéticos y etiquetas en los fragmentos de ropa para unir las piezas correctas de carne con los cuerpos correctos. Los intestinos correctos, los dedos correctos, la piel correcta, el globo ocular correcto. Los ataúdes estaban llenos de cadáveres que habían sido fabricados. Mientras cargaba los ataúdes intenté averiguar si estaba enojado. Mis camaradas habían muerto. Muchos de ellos. Me permitieron estar enojado. Se suponía que debía estar enojado. Debería estar odiando a alguien. Los soldados que nos tendieron una emboscada. O la mente maestra detrás del ataque sorpresa. Pero la dura realidad era que la ira y el odio que deberían haber estado surgiendo dentro de mí no se encontraban por ninguna parte. Sin girar la cabeza, miré a Williams, que llevaba el mismo ataúd del otro lado. Allí, en su rostro, estaban la ira, el odio, la tristeza, justo como deberían ser. Los labios apretados y un deseo brillante de matar a la mente maestra aún no identificada. Intenté copiarlo endureciendo mis labios y entrecerrando los ojos. Después de sostener la cara por un par de minutos comencé a pensar que tal vez comenzaba a sentirme enojado después de todo. No sabía a quién se suponía que debía odiar todavía, pero tal vez podría odiarlos una vez que me enterara. Me preguntaba si la ira justa de Williams, su enojo por sus camaradas caídos, podría llamarse una manifestación de la conciencia. Enfadarse en nombre de otra persona. Odiar en nombre de personas que no eran tú. No tuve esa sensación. Sentí tristeza, pero esa tristeza se negó rotundamente a florecer en ira. ¿Y a quién se suponía que debía odiar, de todos modos? Nuestros agresores. El cerebro detrás del ataque. John Paul. Estaba vacío. No tenía idea de a quién se suponía que debía odiar. No es que yo pueda compartir este hecho con nadie. Ni con mis amigos, ni Williams, ni el coronel Rockwell, ni los consejeros. Recibimos órdenes desde arriba para recibir consejería después del combate. Para evitar el desarrollo de PTSD. Williams estaba enojado. Realmente enojado, como debería ser un verdadero soldado. ¿Quién necesita esa mierda? Solo déjenos a los bastardos que nos atacaron. Voy a empujar mi PTSD tan dentro en sus traseros. Él no sintió ningún trauma emocional. Solo enojo hacia los emboscadores. Eso era lo que estaba tratando de decir. Traté de adoptar la misma actitud. Puse un espectáculo de estar enojado. Pero luego se anunció que cualquier soldado que no asistiera a su sesión de asesoramiento prescrito se enfrentaría a un consejo de guerra. Ustedes, las tropas de las fuerzas especiales, son recursos humanos altamente valorados. Es nuestro deber asegurarnos de que esté bien mantenido.
No necesité asesoramiento. Lo que necesitaba era un castigo. Necesitaba a alguien que pudiera castigarme. Deseaba desesperadamente ser castigado por todos los crímenes que había cometido. Esto es mejor que cualquier mierda de consejería. Eso fue lo que Williams dijo cuando que dejó a su esposa e hija en casa para venir a mi casa. ¿Qué quería él? Porque, la habitual Trinidad Santa, por supuesto, Domino's Pizza, cerveza y una película. No estaba de humor, pero no tenía una buena razón para decir que no, así que lo dejé quedarse. Esto era lo que habíamos hecho cuando Alex también murió, me di cuenta cuando abrí un bud. Y Williams no estaba necesariamente equivocado cuando dijo que esto era mejor que cualquier consejería. Cada vez que Williams o yo experimentamos algo traumático en el trabajo, la cerveza y la comida chatarra y holgazanear realmente parecían aliviar el estrés. Tomé un sorbo de mi Budweiser. Definitivamente un sabor diferente del Bud Bar. Williams estaba mordisqueando la pizza y eligiendo una película de su propio archivo. Williams no tenía mucho que decir por sí mismo hoy. Bueno, no en comparación con su yo habitual. Podría decir que estaba harto del asesoramiento, cansado de expulsar las emociones que supuestamente estaban atrapadas dentro de él. La película comenzó. El rey Arturo apareció desde la niebla, seguido de cerca por su escudero, que estaba tocando un par de mitades de coco para emular el sonido de los caballos al trote. Era el favorito de Williams, Monty Python y el Santo Grial. Él se rió a carcajadas. Los chistes, como de costumbre, pero de vez en cuando me lanzaba una mirada como para buscar confirmación. Está bien reírse de esto, ¿no? Williams había estado fuera del conteo durante toda la emboscada, a salvo del camino en el auto trasero. Así que no había sido golpeado, y no participó o incluso no tuvo la batalla de los soldados que no sintieron dolor, aunque sabían que estaba allí, los soldados que se convertían en carne picada. Estaba seguro de que Williams no podría perdonarse a sí mismo por no estar allí. No ser parte de la batalla que vio a sus camaradas deslizarse uno por uno. La vergüenza y la frustración de no ser parte de eso le estaba afectando a Williams con la misma fuerza que a la realidad de perder a sus camaradas. Ninguno pasará. Ninguno pasará. En la película, el caballero negro estaba hablando con Arthur y su escudero. La batalla comenzó. Williams habló. Da miedo lo mucho que Terry Gilliam parece un sirviente en esto, ¿no crees? Bueno, se supone que es el sirviente, no. Él juega al escudero, ¿verdad? No me refiero a eso. Ya sabes. Él es muy convincente. Hace difícil creer que llegó a ser un director famoso. Volví a mirar la pantalla para continuar viendo la película. El rey Arturo acababa de cortarle el brazo izquierdo al caballero negro. La sangre falsa Oringi brotó del muñón donde había estado el brazo. No es más que un rasguño. El caballero negro continuó luchando. Al igual que la batalla en el tren, pensé, bebiendo un poco de cerveza. Excepto que todos habíamos sido caballeros negros, el enemigo y nosotros incluidos. En la película, otro de los brazos del caballero negro se fue volando. Solo una herida. El caballero continuó, pateando a Arthur, lanzándole insultos, sangrando por ambos hombros. Al final de la escena, había perdido todas sus extremidades y era un tronco en el suelo, pero aún amenazaba con morder a Arthur hasta la muerte, hasta el final. Recuerdo, de vuelta en el depósito de cadáveres en la India, justo antes de que los cuerpos estuvieran a punto de cocerse de nuevo, mirando los montículos de carne tendidos sin ceremonias en las losas y pensando en algunos pensamientos oscuros. Que las alas de los meatplanes y la carne de las intruder pads bajo sus cáscaras de celulosa y los tendones de Aquiles de los chicken leg porters estaban hechos de la misma sustancia. La única diferencia era que uno era carne humana y los otros venían de delfines. Pero la carne era carne. Ambos funcionaron de la misma manera, ambos necesitaron sangre y un pulso para funcionar. Recuerdo que pensé en lo conveniente que sería si nuestros cuerpos tuvieran metahistorias. Si cada celda tuviera su etiqueta individual llena de metadatos, entonces, ¿qué tan fácil sería volver a unir estas pilas de carne? Metahistorias. Los consumidores alfa podrían pasar todo el día mirando la historia en forma de la procedencia de cualquier bien de consumo que estaban considerando comprar. Puede rastrear cada ingrediente individual de Domino's Pizza hasta su origen. Una microhistoria de cada parte constituyente, queso, jalapeños, jamón, piña, trigo y huevo en la masa. Todos eran completamente rastreables, no solo de vuelta al lugar donde se fabricaron, sino también cómo, cuándo se cosechaban, qué distribuidor los transportaba, cómo se preparaban.
La historia de la harina, la historia del queso. Una vez conocidos como consumidores inteligentes, estos influyentes primeros usuarios al menos tenían la modestia colectiva de no querer tener que referirse a sí mismos como inteligentes, por lo que su nombre se cambió a consumidor alfa para no ofender a su propia susceptibilidad. Eran un grupo altamente influyente, no tenían miedo de pasar un gran tiempo y esfuerzo discutiendo los productos, fundando foros de consumidores, gentilmente o no, animando a los productores hacia las mejores prácticas mejoradas. Algunos de estos consumidores alfa se convirtieron en verdaderos líderes de opinión cuando se trataba de bienes de consumo particulares, y cada marca tenía al menos un campeón. Estos campeones tendrían una función de asesoramiento en los foros, ayudando a crear opinión pública y, en algunos casos, teniendo una influencia sustancial sobre las ventas de un artículo en particular. Tomarían un tipo particular de cordón utilizado en un tipo particular de zapato, investigarían su metahistoria, debatirían sobre los méritos de otros cordones, más baratos. E incluso los materiales utilizados en ellos, sería más fuerte este tipo de fibra. Por lo tanto, cada producto de consumo se convirtió en una acumulación de discusiones y recuerdos. Habiendo dicho eso, en realidad no necesitamos que cada fragmento individual de carne sea etiquetado, ya que nuestras vidas ya estaban repletas de metadatos propios. Tendríamos que conformarnos con eso por ahora. Si tuvieras una mano libre sobre los registros de alguien, poder notarial, entonces podrías mencionar casi cualquier cosa sobre ellos. Registros de sus compras y movimientos. Registros de todo tipo de comunicaciones. Sus álbumes personales y diario, por supuesto, e incluso una biografía generada por computadora si lo desea. Los metadatos completos de una persona en un solo volumen útil. Las habilidades editoriales de los programas de software, que biografías autocolgadas eran otra cosa, y podían hacer que hasta la más mundana existencia pareciera una montaña rusa de por vida. La mayoría de las personas de mi generación mentirían si te dijeran que no se habían autoinyectado al menos una vez. Un hombre de 30 años, por ejemplo, tendría que esperar solo unas 3 horas para que una máquina convirtiera su vida en una obra maestra de 400 páginas. Pensé en aquellos pocos días, hace un verano, cuando mi madre esperaba mi veredicto sobre si viviría o moriría. Revisé todos los documentos útiles que pude encontrar en las páginas de su familia y la cuenta de invitado para sus páginas personales, pero no había documentos del gráfico de vida disponibles. Ni siquiera sabía si mamá se había tomado la molestia de recopilar su biografía. Según un informe publicado el año pasado, al menos el 70% de los estadounidenses habían hecho biografías en un momento u otro. No era como si requiriera ningún esfuerzo, simplemente presionó un botón y el software hizo el resto, y era difícil imaginar que había demasiada gente a su alrededor que no estaba interesada en absoluto en lo que una máquina tenía que decir. Abrir sus vidas. Más al punto, incluso si hubiera podido acceder a la biografía de mi madre, habría habido algo que hubiera afectado mi decisión. Si hubiera podido leer un relato completo de su vida, según lo reconstruido por millones de metadatos, las cosas serían diferentes ahora. Hubiera elegido mantener a mi madre en ese espacio ambiguo entre la vida y la muerte. Hubiera renunciado a las fuerzas y llevado a cabo un trabajo de escritorio en una oficina cercana para poder visitarla una vez por semana para ver cómo estaba. Tal como estaba, había sobrevivido a mi madre, y el sobreviviente solo puede adivinar lo que los difuntos hubiesen querido. Tendría que ser todo un narcisista para creer que esas suposiciones fueron alguna vez algo más que un tiro subjetivo en la oscuridad dirigido a la realidad. El hecho es que el difunto siempre tuvo dominio sobre nosotros. Porque fue imposible para nosotros experimentar lo que experimentaron. Además de Williams y yo, los únicos que quedaron del destacamento y fueron Sean, Bob y Daniel. Fue el peor ataque sorpresa que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos habían experimentado en las últimas 2 décadas y la primera vez que los Estados Unidos habían enfrentado a un enemigo que estaba en pie de igualdad en términos de entrenamiento y potencia de fuego. Fuimos la primera unidad de las Fuerzas Especiales en memoria viva en experimentar la derrota en el campo de batalla. Los cadáveres de los soldados enemigos también estaban por todas partes, literalmente. Una razón por la que tomó una semana completa volver a armar completamente los cuerpos fue que nuestros asaltantes muertos eran personas muertas en más de un sentido. Eran todos soldados de PMC que de alguna manera habían muerto en el pasado, Mía en el campo de batalla, o secuestrados y supuestamente decapitados por insurgentes enemigos. Les había llevado una semana que sus datos se pusieran al día con sus cuerpos. No hubo registros de que nuestros atacantes ingresaran a India a través de los canales oficiales. Los muertos no pueden viajar, por supuesto, por lo que deben haber adquirido identificaciones falsas de algún lado. En cualquier caso,
todavía no teníamos idea de dónde venía esta unidad de soldados bien equipada y atendida por Bear. A juzgar por las trazas de material radiactivo encontrado en sus equipos, podríamos especular que podrían haber cruzado Pakistán, sobre los cráteres y a través del corazón de la India hindú, pero Pakistán seguía siendo un estado fallido después de la guerra nuclear, y no había forma de hacerlo. Entrar para seguir el camino. A pesar de esto, no fue realmente un gran problema para nosotros que nuestros asaltantes siguieran siendo fantasmas. Porque pudimos identificar al principal sospechoso casi de inmediato. Un topo dentro de Eugene and Groups, uno de los directores, a saber, el líder de la mayoría del Senado. Fue la magia de la tecnología lo que lo derribó. El oráculo de Esga. La propia garganta profunda de la NSA. Un juego global de Six Degrees de Kevin Bacon. Parecía que Esga tenía la llave de todos los misterios del mundo. Me pregunté cuántos grados de separación entre el fino senador y los cadáveres ahora ensangrentados y sin extremidades de nuestros atacantes. Un equipo secreto de investigación interna dentro de inteligencia aparentemente había estado observando al líder de la mayoría por algún tiempo. Cada intento de asesinato de John Paul los había llevado más cerca de él, y al ajustar con delicadeza los detalles de la información que filtraron al senador, inteligencia había podido apretar la soga. Los cadáveres de nuestros emboscadores eran, al parecer, las piezas finales del rompecabezas. Todavía podía recordar las palabras exactas que John Paul me había dicho justo antes de que el tren hubiera sido emboscado. Si algo sucediera ahora y de alguna manera pudiera escapar, ayudado por información privilegiada, seguramente perdería a mi partidario, creo que lo llamaste, en el proceso. John Paul había anticipado que el líder de la mayoría lo haría. Intervenir para rescatarlo, incluso si eso significaba que el líder de la mayoría se implicaría en el proceso. Nadie en el gobierno quería una audiencia pública y el escándalo asociado. Por eso, la Casa Blanca y la NME barrieron todo bajo la alfombra. Por supuesto, cuando finalmente todo salió a la luz fue un escándalo del tamaño de Watergate o del escándalo Irán-Contras. Pero esa es otra historia. Las acciones legales contra el líder de la mayoría habrían significado todo tipo de cosas saliendo a la luz. La estrecha relación de John Paul con la investigación de DARPA y los secretos de garganta profunda de la NSA. No, eso simplemente no serviría. Entonces el gobierno y el político llegaron a un acuerdo silencioso, se retiraría de la política citando problemas de salud y desaparecería de su mundo. Luego pasó a trabajar a tiempo completo para Eugene and Groups. Mientras tanto, mis camaradas fueron sellados en ataúdes y traídos a los Estados Unidos. Los cadáveres de las emboscadoras también fueron reconstruidos, y después de las autopsias sus cuerpos fueron repatriados a sus diversos países de origen. Por supuesto, también había otros cadáveres. Cuando el motor explotó, el tren avanzaba a toda velocidad por una porción curva de la vía. La fuerza centrífuga reprimida actuó como una onda, arrojando los carros traseros en un arco. Williams y yo realmente habíamos sacado largas pajillas ese día, pero muchos de los pasajeros indios no, habían sido arrojados como el contenido de una secadora de estilo antiguo. Los pasajeros sentados en el techo simplemente fueron arrojados al cielo. El poseedor del registro era un niño que aterrizó a 500 pies de distancia, cabeza abajo, golpeando su cara y cuello hasta su torso. En cuanto a los líderes de la India hindú que habíamos capturado, nunca tuvieron que enfrentar un juicio en La Haya. Ni siquiera llegaron a las instalaciones de Panopticon. Simplemente fueron directamente a sus tumbas. Todos habían sido asesinados a tiros, limpiamente, una bala por persona, justo en la frente. Los emboscadores, evidentemente, no tenían ningún interés en la política india. Todo el asalto fue organizado por una razón y una razón única: liberar a John Paul. Él era todo lo que los soldados fantasmas habían querido alguna vez. Y ahora solo quedaba una cosa por hacer. John Paul. 2. Esta tenía que ser nuestro último vuelo. Estábamos volando a través de los cielos africanos, de camino a lo que se suponía que sería el tramo final de la saga de John Paul. Todavía faltaban 3 meses completos para que todo el escándalo se interrumpiera. El comité de investigación de 12 miembros examinaría las irregularidades detrás del repentino retiro de la vida pública del ex líder de la mayoría del Senado y descubriría que el rastro del funcionario el encubrimiento los llevó hasta el Comité Selecto de Inteligencia del Senado, el jefe del brazo de investigación de DARPA, varios generales en inteligencia, el coronel Rockwell y finalmente a mí. Me preguntaba qué estaban tramando Williams y los demás. Nos habían envainado en nuestros pads en el hangar de los aviones en el campamento base, por lo que solo podíamos comunicarnos de forma inalámbrica. Aquí Mouse 2. Voy por oro, algas marinas. Williams estaba hablando con el piloto.
Esperando con ansias, Mouse 2. Comenzando la cuenta atrás. Corto. El copiloto comenzó el conteo. Apenas podía contener mi creciente excitación. No porque me sintiera tenso por la caída. Porque estaba listo para llevar a cabo el primer paso del plan. Lo había estado esperando. Lucia iba a estar en nuestro próximo destino. Las sirenas enemigas se han activado. El copiloto sonaba nervioso. El radar de tierra nos ha detectado. ¿Cómo diablos? ¿Pueden vernos o algo así? Aquí Jagger One. Suéltanos ahora, capitán. Inmediatamente. Corto. ¿De qué estás hablando, Jagger One? Nos han visto. El copiloto lo estaba perdiendo. Los equipos de bombarderos Stealth no estaban acostumbrados a la idea de ser blanco del fuego enemigo justo antes de que estuvieran a punto de liberar su carga. Particularmente si se suponía que el enemigo era una dictadura africana de tercer cubo. Todo lo que tienes que hacer es presionar el botón de liberación. Rápido. Corto. Pero eso va en contra de todos los protocolos de misiles enemigos entrantes. Apreté los dientes y activé la anulación manual, preparándome para cortar el gancho de seguridad externo desde el interior. Apreté los botones y tiré de la palanca de liberación manual tal como nos habían enseñado durante el entrenamiento. Escuché un agudo pitido en mi oído interno y luego una voz de mujer. Prioridad anula la solicitud de expulsión activada. 5 segundos para lanzar. 3, 2, 1, lanzamiento. Oí el débil sonido del gancho de carne liberando mi pad. No tenía peso, el pad había sido liberado. Un momento después oí un rugido y el pad fue sacudido de un lado a otro. Tal vez el misil había golpeado a las algas marinas. Pero no tenía forma de saber nada, estaba aislado del mundo, no había forma de establecer contacto inalámbrico, ni hablar con el piloto, ni siquiera con Williams. De repente, se me ocurrió que todas nuestras misiones con John Paul habían comenzado con lanzamientos halo de Intruder Pads. Nunca fue un ataque directo de tierra o mar. La única excepción había sido el negocio de agentes secretos en Praga. ¿Por qué siempre tuvimos que salir de algo para tratar con John Paul? Era como si tuviéramos que experimentar un ritual de parto arcano antes de tener el derecho de relacionarnos con él. El pad calculaba la variación en el curso que mi liberación temprana y la onda de choque habían causado y ajustaba rápidamente los propulsores que cubrían su caparazón. Sabía que me habían desviado del rumbo, y ya no había ninguna garantía de que aterrizara con seguridad cerca de la vasta superficie del lago Victoria. Estaba cayendo. Pero no sentí necesidad de orar. Aquí está la situación. El coronel Rockwell nos estaba informando en una sala de reuniones OCOM sin ventanas. El lago Victoria solía soportar más de 400 especies distintas. Fue un excelente ejemplo de biodiversidad en acción. ¿Alguien sabe con qué otro nombre se conocía el lago? Dream Pond de Darwin, dijo Williams. Jefe, va a hacer una conferencia de geografía. Debo ir a buscar algunas palomitas de maíz. Como de costumbre, el jefe ignoró la conversación de Williams y continuó. Hasta mediados del siglo XX, la industria primaria en el área era, como era de esperar, la pesca. Digo, industria, pero fue principalmente pesca de subsistencia. Comunidades pequeñas y autosuficientes que viven cómodamente a orillas del lago. Luego, en 1954, el ecosistema del lago se vio alterado irreversiblemente por la liberación experimental de un pez exótico llamado perca del Nilo. No solo alterado, violentamente agredido. La perca del Nilo era un manjar en climas extranjeros, pero en el lago era una especie invasora altamente agresiva. La perca del Nilo prosperó y se pescó comercialmente y se exportó a lugares tan lejanos como Rusia y Japón, donde la gente estaba dispuesta a pagar un buen dinero por ello. Irónicamente, esto llevó su precio fuera del alcance de los locales. No solo eso, la perca prosperó comiendo los cíclidos nativos del lago que los lugareños tradicionalmente habían usado como alimento. La única diferencia entre los lugareños y la percha era que la percha atacaba a los peces pequeños de forma tan agresiva que prácticamente los llevó a la extinción. La gente del lago Victoria había perdido su herencia y sus medios de sustento de una sola vez. No había otra industria en el área. Los lugareños estaban desesperados. Las mujeres locales fueron llevadas a la prostitución, y el SIDA se extendió como un incendio forestal. Los hombres locales se vieron reducidos a recoger montones de chatarra para buscar, irónicamente, huesos de perca del Nilo para roer. Pero luego la era de la perca del Nilo llegó a su fin. Debido a que los peces más pequeños fueron llevados a la extinción,
Las plantas en el lago en las que normalmente se alimentaron comenzaron a prosperar en su ausencia y pronto comenzaron a crecer fuera de control. El jacinto de agua, una especie invasora, proliferó vastas extensiones del lago, sofocando la vida acuática debajo de ella y agotando los nutrientes en las bahías protegidas donde los peces jóvenes podrían madurar con relativa seguridad. Como resultado, la perca del Nilo se extinguió. ¿Entonces las cosas volvieron a la normalidad, señor?, preguntó Williams. No. Durante la década de 2010, algunos hombres de negocios se dieron cuenta de que había un enorme potencial en el lago que había sido arrojado de rodillas por el monocultivo acuático. Lanzaron nanomáquinas diseñadas para erradicar el jacinto de agua, y luego comenzaron a hacer que el lago volviera a la vida. El objetivo de estos hombres de negocios era la producción masiva industrial de una tecnología recientemente descubierta que utilizaba un avance en la neurociencia, la carne artificial. Incluso hoy en día, la carne artificial no es lo suficientemente sofisticada como para transmitir datos visuales o pensamiento o información sensorial, pero la tecnología para manipular la carne artificial en la contratación a voluntad ya estaba bien en el desarrollo. ¿Se hace carne artificial en el lago Victoria, señor?, preguntó Williams. Asia. Aunque la mayoría de la gente no lo sabía. O ese lubricante estaba hecho de algas marinas. Estrictamente hablando, no hay nada artificial en la carne artificial, por lo que no está hecha en ninguna parte. Se cosecha de mamíferos acuáticos genéticamente modificados como delfines y ballenas. Tienes que estar jodiéndome, señor. No hay tonterías pasando aquí, Williams. ¿Y lo que se llama caviar que comes? Huevas de lunfis con colorante alimentario negro. Pasé parte de nuestro sustancial tiempo de inactividad entre Praga e India investigando todo esto. La carne artificial se usaba básicamente solo con fines industriales, y realmente no surgió como un bien de consumo que el público en general podía comprar. El único lugar en el que podrías encontrar lo que posiblemente podrías llamar un bien de consumo fueron los porteros de pierna de pollo que ocasionalmente viste en las oficinas o en las casas de los ricos, e incluso eso fue todo un estiramiento. Eran artilugios que consistían en un par de patas robustas coronadas por un par de brazos largos, diseñadas para transportar objetos pesados entre los pisos y los almacenes, saltando escaleras arriba o abajo o dentro y fuera de los elevadores. Recuerdo que miré los catálogos en línea de una de las principales marcas de porters para poder investigar su metahistoria. Hice clic en los diversos enlaces de metadatos, recorriendo los detalles de las partes componentes del porter. Las capas externas estaban hechas de resinas orgánicas y aleaciones inteligentes altamente malleables. El software operativo tenía su propia historia complicada, al igual que el módulo equilibrador interno. Las aleaciones inteligentes a su vez tenían sus propias prehistorias alternativas, ya que consistían en metales reciclados que tenían un rico pasado comercial propio. Finalmente llegué a los componentes artificiales de la carne, pero cuando rastreé sus historias, todos me condujeron al mismo callejón sin salida, una fábrica en la orilla del lago Victoria. Ahí fue donde se produjo la carne. No hubo más detalles. No hubo más detalles en los foros web tampoco. No hubo un grupo de presión, no hubo consumidores alfa que tuvieran opinión alguna sobre la carne artificial. Ciertamente no hubo discusión sobre el hecho de que la carne provenía de delfines y ballenas. No es que realmente hubiera esperado que hubiera discusión. Solo las grandes empresas y las organizaciones gubernamentales compraban porter en cualquier cantidad. No estaban exactamente en la parte superior de la lista de discusión de grupos de consumidores. Los consumidores estaban interesados en artículos para el hogar y productos básicos en la esfera privada. Los alimentos y las aspiradoras, ahora, eran importantes. Hubo mucha discusión sobre eso. Insumos de capital como carne artificial. No tanto. La gente solo ve lo que quiere ver. La mayoría de las personas, por supuesto, ni siquiera estaban particularmente interesadas en las metahistorias de los bienes que les rodeaban. Yo mismo incluido, al menos hasta que Lusches me abrió los ojos en su club de Praga. ¿Qué derecho tenía para llamar a Williams por no creer este informe sobre la procedencia de la carne artificial? No es una mierda, Williams. Excesivamente no es una mierda. El coronel Rockwell se volvió para incluirme mientras continuaba. Todo el lago se ha convertido en un criadero gigante de ballenas y delfines que han sido genéticamente modificados para vivir en agua dulce. Los animales se diseccionan en fábricas locales y el producto se exporta a todo el mundo. El lago Victoria básicamente volvió a la vida reinventándose como una pecera gigante. Dios, ¿cómo puedes llamar a eso, volver a la vida? William sacudió la cabeza enérgicamente,
como si tratara de deshacerse de la repugnante imagen mental. La producción de carne artificial es actualmente la industria básica de la región. Su única industria, de hecho. Y todo fue sin problemas hasta que los habitantes de las orillas del lago comenzaron a agitar la independencia. El lago limita con 3 países diferentes, Kenia, Uganda y Tanzania. Pero sus habitantes acordaron milagrosamente olvidar las distinciones tribales habituales y cooperaron para declarar unilateralmente la independencia. ¿Y se hicieron enemigos de los 3 países de los alrededores?, preguntó Williams. Efectivamente, sí. Los habitantes de la costa se declararon a sí mismos como la Federación Industrial de Lake Victoria Shores y ahora la ONU los reconoce como un estado independiente. El nombre puede sonar más como una cámara de comercio que una nación completamente formada, pero como su guerra de independencia se libró esencialmente por derechos comerciales, en realidad es bastante apropiada. Después de todo, dado su efectivo monopolio sobre el suministro mundial de carne artificial, su relación con el mundo avanzado es esencialmente económica. Y John Paul está allí ahora mismo. Fue lo primero que dije en toda la reunión. Sí. El coronel tocó una de las paredes de la sala de información y apareció una pantalla nanopantalla. Mostraba imágenes de niños soldados con AK. El capitán Shepard etiquetó con éxito a Lucia Sukrova con feromonas durante la misión de Praga. Pudimos usar Tracer Dogs para seguirla hasta el aeropuerto de Praga. Por supuesto, ella y John Paul estaban usando múltiples identificaciones falsas, por lo que no pudimos rastrearlos más. Pero luego nos topamos con la idea del seguimiento de la ingeniería inversa, o el seguimiento a través del proceso de eliminación. Investigamos todas las identificaciones de las personas que abordaron el avión en la puerta a la que nos condujo el Tracer Dogs. Luego seguimos sus movimientos desde el momento en que salieron de su aeropuerto de destino. La mayoría de las personas fueron directamente a sus casas, o a las tiendas, o básicamente actuaron de manera consistente. Descontamos a todas estas personas una por una hasta que nos quedamos con una serie de identificaciones que se comportaron de manera inusual, evitando ciertos tipos de puntos de control. Identificamos a las personas cuyo rastro se secó. Fue una gran empresa. Una operación tediosamente aburrida, dijo el coronel, frotándose la boina. De todos modos, el resultado final de todo esto es que ahora sabemos que John Paul se está quedando en esta casa de huéspedes, donde reúne a todos los medios nacionales. La presencia militar enemiga anticipada es las Fuerzas Armadas de la Federación Industrial de Lake Victoria Shores. No tienen fuerza aérea, pero tienen misiles antiaéreos y, como podría esperarse de un país que rodea un cuerpo de agua estratégicamente vital, una armada. Una armada, William sonrió ante la idea. Africanos en barcos, ahora es algo que debo ver. Tienen varias corbetas y una nave de ataque rápido heredada de los japoneses Hieitai. ¿En serio? Schich. Dijo Williams. Yo, por otro lado, apenas podía mantener mi mente en la reunión informativa. Todo lo que podía pensar era en el rostro de Lucia Sukrova. Las líneas negras del delineador de ojos corrían por sus mejillas mientras se alejaba de mí. Ella podría darme el castigo que necesitaba, seguramente. A diferencia de nuestros Halo Intruder Paths habituales, el artilugio en el que estaba ahora estaba diseñado para la guerra naval. Su trabajo era perforar la superficie del agua como un torpedo, ingresando en un ángulo lo más bajo posible para absorber mejor el impacto, y luego usar su carne externa para nadar hacia el objetivo como una extraña sirena. Al igual que sus contrapartes terrestres, estos pads acuáticos prácticamente no contenían partes mecánicas, por lo que eran prácticamente indetectables para los sensores subacuáticos que se basaban principalmente en el sonar. Después de todo, el pad estaba compuesto básicamente por las mismas cosas que los mamíferos acuáticos, la única diferencia real era que llevaba un pasajero dentro. La única preocupación era si las tropas que habían disparado el misil antiaéreo contra las algas marinas me habían visto. No me imaginaba que tuvieran misiles capaces de derribar un pequeño vehículo de caída rápida como el mío en el aire, pero definitivamente no quería que me estuvieran esperando cuando llegué al agua. Contacto estimado con agua en 5 segundos. El pad me habló. 3, 2, UN. Escuché un chapoteo, y el pad entró al agua. Habiendo dicho eso, el ángulo de incidencia fue de menos de 30 grados, lo suficientemente bajo como para suavizar el impacto, por lo que apenas lo sentí. La forma óptimamente optimizada del pad significaba que la viscosidad del agua ejercía solo la más mínima resistencia, dejando que el pad se decelerara suavemente en su propio tiempo. Una vez que el pad sintió que su velocidad había caído lo suficiente, inclinó la cola como un delfín y desplegó sus aletas que hasta ahora habían sido retraídas dentro de su cuerpo.
Comenzó a nadar. Bajo la superficie del lago Victoria reinaba un silencio silencioso, interrumpido ocasionalmente por cantos de ballenas o llamadas de delfines. El destino final del pad ya había sido programado, todo lo que me quedaba por hacer era esperar y estar atento a cualquier irregularidad. De vez en cuando, los chorros de agua rugían sobre sus cabezas, enviando un sonar activo, pero el pad era, para todos los efectos, invisible para ellos. Por supuesto que éramos invisibles. La carne de esta vaina era originalmente de los habitantes de este lago. El pad volvía a su hábitat natural en una forma ligeramente reorganizada. Me preguntaba si Williams y los demás habían salido a tiempo, o si habían compartido el mismo destino que las algas voladoras. Ahora que lo pienso, me pregunté si las algas voladoras se habían encontrado con algún destino en particular, o si habían regresado a la base de forma segura. Estaba lleno de ansiedad. Mi pecho palpitaba con preocupación por mis camaradas. Más que eso, sin embargo, me preocupaba que fuera demasiado tarde como de costumbre. Que John Paul ya había extendido sus semillas de discordia entre la gente del lago Victoria y hacía tiempo que había huido de la escena llevándose a Lucía consigo. La impulsividad de mi decisión de cortar mi pad se puso al día conmigo. Si Lucía ya no estaba aquí, entonces toda esta misión no tenía sentido. El pad nadó durante aproximadamente una hora antes de informarme que habíamos llegado a nuestro destino. Luego me advirtió sobre su inminente autodesintegración y me aconsejó que revisara mi equipo de buceo. Lo hice, estaba listo para el agua. Abrí la cerradura de la escotilla y las aguas del lago Victoria comenzaron a precipitarse en los estrechos confines del pad. Salí del pad y desconecté su suministro de enzimas. Finalmente, lo vi alejarse y desintegrarse en el agua. 3. El lago está aquí para apoyar nuestro estilo de vida. Eso fue lo primero que me vino a la mente después de llegar a la orilla y volví a examinar las aguas iluminadas por la luna. Alas del avión. Armas artificiales. Dedos artificiales. Piernas artificiales. Dispositivos industriales. Porteros. Fue para crear estas cosas que los delfines y las ballenas artificialmente diseñados se criaron aquí, esperando el día en que serían masacrados y convertidos en manos artificiales o asientos de carne para aviones que absorban los impactos. Las orillas del lago Victoria estaban salpicadas de fábricas, y los niños pobres del país tenían 3 opciones: convertirse en uno de los trabajadores de la fábrica que arrastraban y disecaban los animales, se unían a las Fuerzas Armadas, o se convertían en prostitutas o en alquiler para servir a los trabajadores y soldados antes mencionados. Vehículos de transporte europeos y estadounidenses volaron regularmente para recoger la carne procesada que había sido cuidadosamente enlatada para no dañar las preciosas fibras musculares. Los aviones volarían, llevarían la carga a sus vientres gigantes y volarían de nuevo. De vez en cuando, las fuerzas tanzanas u ugandesas realizaban una incursión en la frontera para intentar reafirmar sus derechos de pesca, solo para ser ritualmente repelidas por el ejército local entrenado por el PMC extranjero, compuesto mayoritariamente por niños y niñas. Tal era la vida en este país. Hubo Estado de Derecho, pero solo de nombre. En realidad, los burócratas corruptos, en connivencia con PMCS, gobernaron el país. Un mundo sin leyes efectivas significa, en un sentido, un mundo donde todo vale, un mundo de libertad no regulada. Pero los niños y niñas que crecieron aquí no podían permitirse las esperanzas o los sueños porque el sistema les quitaba todas las perspectivas de futuro, y luego los países desarrollados se abalanzaron para tomar la preciosa carne artificial que hizo nuestras propias vidas libres y fáciles. Consideré la triste ironía de la situación cuando terminé de quitarme el equipo de buceo. Me escondí en un matorral cercano y esperé casi una hora para ver si Williams o cualquiera de los otros aparecía en el punto de encuentro. Nadie lo hizo. Me resigné a ir solo y preparé mi acercamiento a la casa de huéspedes. Nuestro plan original de 4 hombres era inútil para mí ahora. La orilla era demasiado peligrosa. Las corbetas de la Marina realizaban controles regulares con reflectores. No sabía si había minas terrestres o sensores sobre el lugar, aunque pensé que era seguro asumir que cuanto más cerca estuviera de la casa de huéspedes, más interesantes serían los obstáculos. Decidí que la mejor manera sería a través de la jungla. Ajusté cuidadosamente mi nanoguía. No hay hojas o ramas aquí. La imagen de cliché del camuflaje militar era en realidad mucho más difícil de lograr de lo que la mayoría de la gente pensaba. Las hojas y las ramas comenzaron a marchitarse en el momento en que cayeron de un árbol y cambiaron de forma y color a medida que lo hicieron. Era bastante difícil hacer un camuflaje basado en follaje que se combinara perfectamente con el entorno. Después de convencerme de que mi camuflaje era tan bueno como iba a ser, comencé a moverme.
La velocidad a la que me moví varió según el terreno. Las selvas eran, por definición, una mezcolanza de diferentes tipos de terreno, e incluso cuando parecían impenetrables, siempre había un camino a través de ellas. Para el soldado entrenado, al menos. En una jungla como esta, llena de espesos arbustos, helechos y enredaderas, parecía ridículo tener que despejar el camino cuando había huellas de animales a seguir o, en algunos casos, senderos que habían sido hechos por humanos. Estas fueron las rutas fáciles, y cualquier persona sin entrenamiento especial normalmente optaría por estos como una cuestión de rutina. El problema era que solo había unos pocos de estos tipos de caminos, y el enemigo los conocía mejor que tú. Si las usabas, prácticamente rogabas al enemigo que te emboscara. No hubo atajos en la jungla. Había que abrirse camino a través de los espesos bosques de helechos, cruzar los arroyos sin puentes y escalar los acantilados. Nunca tome la opción fácil. Los as británicos aprendieron estas máximas de la manera más dura, a través de sus amargas experiencias en la jungla malaya en la década de 1950. Avancé cuidadosamente a través del matorral, cubriendo mis pistas detrás de mí. Estaba tomando el camino más largo para flanquear al enemigo. La mejor forma de evitar emboscadas. Tomó más tiempo, pero la ruta más directa hacia el enemigo a menudo también era la ruta directa al infierno. Es mejor suponer que el enemigo tomaría las precauciones normales. La guerra de la jungla, en otras palabras, era un asunto delicado y complicado, similar a un juego de ajedrez. Esto fue una verdadera libertad. La libertad de probar y determinar la ruta más segura para mí. A primera vista, podría parecer que había más libertad para tomar el camino fácil, pero hacer eso podría resultar en un tipo particular de pérdida de libertad, la muerte. La libertad para los humanos involucró la habilidad de evitar el peligro. Libertad. Estaba tomando en consideración todos los riesgos y eligiendo el curso de acción más adecuado. Me moví con cuidado, un paso a la vez, constantemente probando el camino delante de mí. Pronto llegué a la conclusión de que era una jungla bastante ordinaria. Un buen equilibrio de flora y fauna. Evidentemente, no había sido tocado por el trauma que el lago cercano había experimentado en las últimas décadas. No es que la naturaleza tuviera que ser siempre armoniosa o bien equilibrada, por supuesto. Los humanos podrían haber llevado a muchas especies a la extinción, pero la madre naturaleza hizo al menos un buen trabajo destruyendo la suya. La evolución no debía ser armoniosa. La evolución fue sobre la adaptación. Muchas especies nacieron y fueron probadas por su entorno, y las que se encontraron que faltaban fueron descartadas sumariamente de la faz de la Tierra. Solo aquellos que pasaron la prueba pudieron sobrevivir. Recordé lo que dijo Lucía sobre los conceptos del yo y que el otro es producto del proceso evolutivo. La conciencia humana y la propiedad emergente del lenguaje también fueron productos de adaptación por la supervivencia del más apto. Conciencia, pecado, crimen, castigo, todo esto también es parte del proceso. Si fueron transmitidos por genes o como memes, una cosa era segura, no eran productos de la criatura externa e independiente que llamamos el alma. Entonces ella había dicho. Y sin embargo, había dicho Lucia. Y, sin embargo, los genes y los memes no determinan todo sobre una persona. Las personas se vieron influenciadas por su entorno, y las personas siempre tuvieron la opción. Si fuéramos pizarras en blanco, entonces todo estaba permitido, claro. Pero siempre tuvimos una elección. Podríamos comparar y contrastar y decidir por nosotros mismos qué era importante, cuáles eran nuestros valores, a quién amamos, qué deberíamos amar. Los pájaros volando sobre el cielo en medio del dosel de la selva no tenían esa opción. No fueron libres de elegir. La gente usaba la frase tan libre como un pájaro, pero las aves no eran libres, solo tenían un curso de acción disponible para ellas. Eso que les fue dictado por sus genes. La verdadera libertad significaba tener una elección. Para poder tomar la posibilidad y hacerla tuya. Por eso necesitaba ser castigado, me dije a mí mismo mientras me abría paso a través del complejo ecosistema de la jungla en las costas del lago Victoria. No había podido aceptar voluntariamente la responsabilidad de desconectar a mi madre. Necesitaba ser castigado por las elecciones que había hecho. No. Por las elecciones que no había hecho. La misión en la que estaba ahora era una misión de asesinato, y las órdenes provenían del establecimiento nacional militar. Como de costumbre. Hasta ahora nunca había pensado demasiado profundamente sobre nuestras misiones o nuestras órdenes. Pero Alex se había responsabilizado personalmente de sus crímenes, su pecado. Porque no había nadie a su alrededor que lo castigara, ninguna persona, ningún dios.
Alex había sido honesto acerca de su realidad, mientras que mis ojos se habían cerrado. Me dije a mí mismo que estaba matando a mi país, matando por el bien del mundo. Pero nunca fue mi elección. Nunca había tomado la decisión autónoma de matar. Es por eso que temas como el pecado, el crimen y el castigo nunca se me habían ocurrido. Esta vez fue diferente, sin embargo. No había nadie de HQ o el Pentágono que me dijera qué hacer. Esta fue mi decisión. Había venido aquí, por mi propia voluntad, para matar a John Paul. Pude ver las luces de la casa de huéspedes en la distancia. Era un edificio tradicional de estilo colonial, de 2 pisos de altura, con un atrio en el patio. Estaba rodeado por un césped cuidadosamente recortado y patrullado por soldados del lago Victoria. Había una ventaja en el hecho de que Williams y los demás ya no estaban conmigo. Significaba que podía hacer lo que quisiera. No tenía que preocuparme por coordinarme con los demás, y podía actuar mucho más audazmente de lo que hubiera podido hacer en un grupo. Había una luna llena en el cielo y era deslumbrantemente brillante. Alta visibilidad, nada que hacer. Subí mi camuflaje de nanocapa al máximo. No podía convertirme en el hombre invisible, pero si me quedaba en el suelo, podría acercarme bastante sin que nadie pudiera distinguirme de mi entorno. Avancé lentamente desde el claro de la selva hacia la casa de huéspedes. Lo único que realmente lanzaría una llave en la obra en este punto serían los perros de guerra entrenados. Afortunadamente, no vi signos de ninguno. Las naciones desarrolladas del mundo apoyaron a un estado independiente del lago Victoria porque querían asegurar un suministro estable de carne artificial. Era mucho más fácil tratar con un país que con 3. Tal vez apoyado no fue ni siquiera una palabra lo suficientemente fuerte. La guerra de la independencia no era tanto un movimiento de base orgánico que finalmente había dado fruto, ya que era un plan que había sido ideado y ejecutado. Las orillas del lago Victoria eran en gran medida las regiones más ricas de Kenia, Uganda o Tanzania, naturalmente, porque la industria de carne artificial era mucho más rentable que cualquier otra cosa que los países tuvieran para ofrecer al mundo. Los hombres de negocios que se hicieron ricos en el lago se mostraron cada vez más reacios a que sus respectivos gobiernos los exprimieran por impuestos como sobornos todo el tiempo. Hablaron de su insatisfacción gruñendo a sus banqueros europeos, y a cambio se encontraron con suaves y seductoras insinuaciones de que tal vez estarían mejor si decidieran reunirse y hacerlo solos, sin que sus así llamados gobernantes o países apretaran. Ellos secos. Cuando EU libró sus guerras en el Medio Oriente, apenas había podido salir con la suya y decir estoy haciendo esto por el petróleo, incluso si fuera verdad. Cualquier ejército nacional moderno necesitaba al menos un pretexto para la guerra antes de que pudiera movilizarse. Pero aquí en África, las causas que estaban de moda en otras partes del mundo, la justicia, la estabilidad, los derechos humanos básicos, no eran tan indispensables. Arañando la superficie y la mentalidad medieval de conquista y saqueo todavía estaba muy viva. Alguien que conocía bien la región, entonces, no se sorprendió de que lo único que hiciera falta fuera una fría apelación a su codicia antes de que los ricos habitantes del lago Victoria declarasen la independencia. En términos de teoría de juegos, la traición sigue siendo el paradigma dominante en esta parte del mundo. En las primeras etapas de cualquier simulación de teoría de juego, los traidores siempre obtendrían una ventaja temprana sobre los cooperadores. A nivel individual, la decisión de traicionar a los otros jugadores generaría ganancias a corto plazo. Por supuesto, después de una serie de iteraciones y después de que se introdujeron complejidades adicionales, los cooperadores siempre ganarían la ventaja en el largo plazo. Pero en este continente, la vida era aún simple. El juego aún no había evolucionado tan lejos. No, lo había hecho, pero luego el código ético se había restablecido de alguna manera, había vuelto a sus etapas primordiales, y el juego aún no había recuperado su complejidad anterior. Finalmente logré cruzar el césped y me fundí con una de las paredes de la casa de huéspedes. Atravesé el pasadizo que conducía al patio interior y entré en la casa de huéspedes. El patio del atrio actuaba como un conducto entre las habitaciones a su alrededor. Su pieza central era una pequeña fuente rodeada de palmeras. Caminé audazmente hacia la pieza central, el nano camuflaje a toda máquina, para ver los pasillos. Ocasionalmente, uno de los guardias atravesaba el patio en el transcurso de sus patrullas, pero incluso cuando pasaba a 1 metro de mí, no daba señales de fijarse en mí. Buenas noches, señora Paul. Busqué mi cuchillo reflexivamente cuando uno de los soldados comenzó a hablar. Pero de inmediato me di cuenta de que no me estaba hablando, sino de alguien detrás de mí en el segundo piso. Buenas noches, Mugaba. Una voz que conocía bien.
Una voz que me había contado sobre el Holocausto. Una voz que me había dado una conferencia acerca de la inevitabilidad del desarrollo evolutivo de la conciencia. Una voz impregnada de arrepentimiento por su pasado. Lucia Sukrova. ¿Cómo estás hoy, señora? Bien, gracias. Estoy empezando a acostumbrarme a este lugar. Aunque todavía es difícil para mí cada vez que veo las dificultades de la gente en el exterior. Trate de no dejar que le moleste demasiado, señora. Estamos muy agradecidos con ustedes por haberse tomado la molestia de venir desde Estados Unidos para ayudarnos a mejorar nuestros niveles de vida. Espero que pueda ayudar. ¿Ha perdonado a su marido? ¿Ya se ha jubilado el viceministro de Cultura por la noche?, preguntó el soldado. Parecía que la historia aquí era que John Paul y Lucía eran una pareja casada. Por supuesto, siempre fue posible que se hubieran casado desde que llegaron aquí. No. Raramente duerme. Está trabajando duro en su habitación. Admiro tanto su dedicación a su trabajo, señora. Espero algún día convertirme en un buen político como él. Creo que es solo un insomne, realmente. Pero tu esposo está haciendo mucho por nosotros. Cuando escucho los discursos de radio que escribe, mi corazón se levanta. Me hace sentir que si todos pudiéramos unirnos podríamos sacar a este país de la pobreza y deshacernos del SIDA de una vez por todas. Él me hace creer que el pez volverá pronto. Que podemos seguir exportando carne para ganar dinero y al mismo tiempo vivir de los peces que solían nadar en el lago. Él me hace creer que podemos tener todo de nuevo. Que las chicas que trabajan y duermen en las fábricas pronto podrán ir a la escuela, y que los niños ya no tendrán que hurgar más entre pedazos de despojos y huesos para encontrar lo suficiente para comer. Él me hace creer en su sueño de que mañana será un día mejor que el de hoy. Cualquier persona que pueda escribir discursos así debe ser un buen ser humano, señora. Había silencio. Lucia no tuvo nada que decir en respuesta a las palabras del soldado. Lo siento. En realidad, mi esposo está aquí para hacer que te odies el uno al otro. Lo siento. En realidad, el único sueño que mi esposo tiene es el sueño de que tus cráneos se agregarán a esos montones de chatarra y huesos. Imaginé esos pensamientos corriendo por la cabeza de Lucía. ¿Crees, escoria campesina, que realmente crees que hemos venido aquí para difundir la paz? No, me jodas, te ordenamos luchar para divertirnos. Pero no. Con toda probabilidad, Lucía aún no se daba cuenta de lo que estaba haciendo John Paul. Eso es, muy conmovedor. Muy conmovedor de ti decirlo. Buenas noches, Mugaba. Buenas noches, señora. Vi a Lucia retirarse a su habitación. La habitación central. Esperé a que el soldado continuara su patrulla y comprobé que había dejado el edificio antes de subir corriendo las escaleras. Las suelas de mis botas se adaptaron automáticamente al suelo, ayudándome a hacer un ascenso silencioso. Me sentí como un fantasma. Estas botas con cancelación de ruido me hicieron olvidar el hecho de que tenías dos pies plantados firmemente en el suelo. La puerta estaba abierta. Preparé mi arma y cargué dentro. Pero Lucia no estaba a la vista. Solo había luz de luna, dispersa y difusa, brillando a través de las ventanas. Rápidamente exploré la habitación vacía. Había un escritorio, y parecía que alguien había estado trabajando en él hasta hace un momento. Había una libreta de papel y lo que parecía una especie de manuscrito y una pluma estilográfica. El manuscrito se tituló La Federación, y en una inspección más cercana parecía un borrador manuscrito de un discurso presidencial. Evidentemente, John Paul hizo sus escritos a mano. El cuaderno al lado del manuscrito estaba lleno de código y palabras extrañas, muy alejadas del inglés común. Era evidentemente una especie de clave taquigráfica que describía las características de ciertas palabras, sus géneros y connotaciones, parecidos símbolos lógicos que describían las órdenes de palabras y oraciones y los patrones de incidencia. La jerga lingüística y el código estaban todos agrupados densamente juntos, y no podía imaginar alguna vez ser capaz de comprender realmente lo que estaba escrito allí. Entonces oí el sonido de una cerradura de seguridad que se desconectaba detrás de mi espalda. Hola otra vez, asesino. Me di la vuelta. Era John Paul, sonriendo tristemente y sosteniendo una pistola en mi cara. 4. Pensé que mi fuerza de rescate podría haberte matado, dijo John Paul. Estábamos en una instantánea inversa de nuestro primer encuentro cara a cara en Praga. Esta vez estaba de espaldas a la brillante luz de la luna y el rostro de John Paul estaba blanqueado. Sin embargo, su expresión era la misma, muy cuerda, muy triste. Llevaba una antigüedad, una semiautomática de Browning. Una pistola sin identificación.
Un retroceso a un tiempo cuando cualquiera podía usar cualquier arma para matar a alguien más. Casi lo hacen. Oh, ¡qué vergüenza! John Paul acercó una silla cercana y se sentó, manteniendo el arma apuntando hacia mí todo el tiempo. De todas formas. Apareciste a tiempo por una vez, Acabo de comenzar a plantar las semillas de la discordia en toda la Federación Industrial del Lago Victoria. Miré a los ojos de este hombre que ahora estaba sentado frente a mí en una silla de mimbre. Sus ojos estaban tan tranquilos y tan quietos. A pesar de que este modesto hombre de mediana edad se enfrentaba a un hábil asesino como yo, logró exudar un aura de tranquila dignidad que me puso en mi lugar. Se me ocurrió que un fanático religioso que se imaginaba ser el Mesías probablemente también tendría este tipo de carisma seguro. La diferencia fue que John Paul no exhibió ninguno de los símbolos que acompañaban a un complejo del Mesías. Ningún flash salvaje en sus ojos. No hay rastro de orgullo o arrogancia. Ninguna de las bondades afectadas. ¿Por qué sigues haciendo esto?, le pregunté. ¿Es esto algún tipo de experimento para ver cuántas personas puedes matar? John Paul hizo una pausa por un momento y luego bajó la vista hacia la boca de su arma. Era como si no pudiera entender cómo sucedió que estaba sosteniendo esta arma de asesinato en su mano. Terminé de experimentar hace años. ¿Acaso piensas que soy una especie de loco que solo está ansioso por ver cuán fuertes son mis poderes? Los ojos de John Paul se quedaron fijos en la fría y brillante Browning. Estaba digiriendo la realidad de que tenía en sus manos una verdadera arma de asesinato, un objeto real que podría causar directamente la muerte de otro ser humano. Supongo que nunca has tenido una pistola antes, dije. John Paul levantó la vista. Tienes razón. Esta noche es la primera vez que tengo una. No importa cuán profundo estuviera en una zona de guerra, nunca toqué una, y siempre me mantuve alejado de ellas. Sí, porque te molestaría cuando ya tienes el poder de masacrar a miles sin tener que ensuciarte las manos. John Paul negó con la cabeza y se rió entre dientes. No es mi poder. Se levantó. Su voz sonaba cansada. El lenguaje del genocidio siempre estuvo presente en la mente humana. Es un preajuste, por defecto. Acabo de descubrirlo, eso es todo. Si pudieras incluso llamarlo un descubrimiento. No soy tan diferente de los primeros anatomistas que descubrieron y clasificaron órganos humanos. Dudo que Einstein se sintiera de esa manera cuando descubrió la bomba atómica, le dije. La crueldad es una característica inherente del cerebro humano. ¿Cómo es eso tan difícil de entender? No necesitas mi gramática de genocidio para ver que las personas son intrínsecamente capaces de una gran brutalidad. Asesinato. Robo. Violación. John Paul usó su mano libre para hacer un gesto hacia la mano que sostenía el arma. ¿Ves? Me estoy preparando para matarte incluso mientras hablamos. ¿Qué pasa con las sociedades primitivas o sociedades aisladas que ni siquiera han entrado en contacto con el mundo moderno? Son pacíficos, ¿verdad? No. Esa es una mentira difundida el siglo pasado por científicos, o activistas sociales, en realidad, que tenían una agenda política. La verdad es que estos llamados salvajes nobles pueden ser tan malvados como nosotros. Más aún, en algunos casos. Ellos codician y roban, violan y matan como nosotros. El paraíso tropical samoano de Margaret Mead fue desacreditado con la investigación más superficial de seguimiento. Ella estaba, como dicen, ni siquiera equivocada. Pero una cosa es segura, muchas violaciones y asesinatos han disminuido en Samoa a lo largo de los años. ¿Y las guerras? Por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué debería el mundo civilizado tener el monopolio de la guerra? Hay tribus en rincones oscuros de la selva amazónica que nunca han visto a un hombre blanco y, sin embargo, están felices de luchar, saquear, matar y violar. Parece ser una necesidad evolutiva básica, transmitida de generación en generación. Pero las personas pueden hacer una elección, dije con calma. Llevo mi pecado conmigo. Puede elegir aceptar la responsabilidad de sus elecciones. Decir que el asesinato, la violación o el robo es solo una naturaleza humana no es lo mismo que decir que alguna de estas cosas está justificada alguna vez. Absolutamente. Estoy de acuerdo contigo. John Paul sonrió. Bueno, eso fue anticlimático. ¿Qué? Si el impulso de saquear, violar y asesinar se deriva del instinto de supervivencia básico, también lo hacen la simpatía, el amor y el autosacrificio. Nuestros cerebros han evolucionado para contener una multitud de módulos emocionales conflictivos, cada uno derivado de un instinto básico de supervivencia. Algunos de estos son redundantes,
y otros se han vuelto positivamente contraproducentes. Un diente dulce, para darte un ejemplo trivial. Ideal para cuando tienes que competir por comida, ya que te ayuda a absorber nutrientes rápidamente. No es tan bueno cuando vives en un mundo de superabundancia y estás tratando de evitar la obesidad y la diabetes. Así que estás diciendo que no hay nada de malo en los módulos que nos convierten en asesinos y violadores. Básicamente están desactualizados, le pregunté, incrédulo. No estoy seguro si esa es una buena manera de decirlo. Anticuado. Ese es un concepto subjetivo. Ortogonal a las costumbres sociales actuales de las llamadas naciones avanzadas, tal vez. De todos modos, nos guste o no, la gramática del genocidio es también uno de estos módulos. ¿Qué quieres decir? John Paul miró más allá de mí, a través de la ventana, en la vista nocturna de las orillas del lago Victoria, donde innumerables familias sufrían en la pobreza, muriendo de hambre, vendiendo sus cuerpos, haciendo todo lo que tenían que hacer para sobrevivir. Bueno. Imagina que hay una sequía. Estamos hablando de tiempos preagrícolas. Bueno, la gente ya ha aprendido que al formar un grupo y cooperar con otras personas, tienes más posibilidades de sobrevivir a largo plazo que traicionar a los demás y simplemente tomar lo que deseas. Tal vez esto se debió a la evolución y la genética, tal vez debido a los memes, pero, de cualquier manera, el altruismo o el amor, o como quieran llamarlo, surgió como un comportamiento adaptativo diseñado para ayudar a preservar el yo. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes un choque externo inesperado, como una sequía, y ya no hay suficiente comida y agua para todos? Perece toda la comunidad junto con su evolución y altruismo. Creí entender lo que John Paul estaba tratando de decir. Entonces, la gramática del genocidio era solo una forma de adaptarse a la escasez de alimentos, dije. Eso es correcto. John Paul asintió. La gramática del genocidio es un módulo vestigial de una época en que los humanos aún no podían regular su suministro de alimentos. Cuando otros animales quieren ejercer influencia sobre todo su grupo, usan feromonas o fragancias para transmitir su mensaje e influenciar al grupo. Pero la nariz era un órgano sensorial relativamente débil, al menos en los humanos. La mejor forma de extender la influencia sobre un gran grupo de personas se convirtió en lenguaje. Si una persona desea comunicarse con un grupo completo, en lugar de uno a uno, el idioma es la única forma de hacerlo. Actos de crueldad ilustrada. Asesinato en masa por el bien de la supervivencia. Me estremecí. Por primitivo que fuera un grupo de personas, si podían comunicarse y mostrar tendencias altruistas dentro de su grupo, era imposible negar que a su manera eran una sociedad en toda regla. La gramática del genocidio no se debe a que las personas se vuelvan cada vez más agresivas individualmente. Pensé en lo que John Paul me había dicho durante nuestros encuentros previos, que los judíos en la Alemania nazi también hablaban usando la gramática del genocidio. No. Definitivamente, este no era un módulo que afectaba a las personas a nivel individual. Era un módulo que comenzó a funcionar solo en un nivel estructural después de haber sido transmitido a un número dado de personas dentro de un grupo. Sus juicios de valor se inclinaron en cierta dirección. Hay un genocidio en gestación. Hay una masacre en el horizonte. El estado de ánimo fue establecido. Y luego, una vez que la sociedad pasó un cierto umbral, las personas que tenían un módulo relacionado con la conciencia reprimido por la gramática del genocidio comenzarían a tomar cartas en el asunto y participar en todo tipo de atrocidades. Pero luego recordé la historia de Williams sobre los lemmings. Los individuos no tienden a evolucionar de manera que los haga actuar en contra de su propio interés. El fenómeno del suicidio en masa lemming era prácticamente inaudito en la vida real. La gramática del genocidio no es una especie de maldición autodestructiva. John Paul sonrió. Porque, después de los asesinatos, la población vuelve a ser un número manejable. Se asegura una vez más un suministro adecuado de alimentos. Equilibrio se alcanza. La voluntad del grupo de perdonar preventivamente el acto de genocidio y de ocultar colectivamente sus conciencias mientras lo hacen es una gran ventaja en las apuestas evolutivas, no una desventaja. No es de extrañar que esta característica se transmita a la siguiente generación, es el mejor ejemplo de un mecanismo de adaptación exitoso hacia el entorno. ¿Y qué? Existe un antiguo mecanismo de adaptación en la mente humana que puede estimular a los humanos a matarse unos a otros a gran escala. Vaya cosa. ¿Cómo diablos eso justifica que vayas de un país empobrecido a otro matando gente? ¿Qué es lo que quieres? Para demostrar que la gente es básicamente malvada. No. Todo es por mi culpa. La voz de una mujer. La dueña de la voz debe haber estado escondida,
pero ahora estaba abierta, y su delgado brazo blanco ahora apuntaba una vieja lager alemana directamente a la cabeza de John Paul. Lucia Sukrova. Ella comenzó a caminar hacia nosotros, guiada por la luz de la luna. La mirada de John Paul permaneció fija en mí, o más bien en la escena detrás de mí. La iridiscencia de la luna hizo que el rostro de Lucía pareciera tan frío como el de un cadáver. Tan hermoso como el de un cadáver. Cuando tu esposa murió, cuando Sarajevo desapareció, no podrías perdonarte por estar en la cama conmigo en ese momento. No pudiste perdonarte a ti mismo por traicionar a tu esposa e hija. Lucia apretó el cañón de su arma contra la parte posterior de la cabeza de John Paul. Ella estaba llorando. Sus mejillas blancas brillaban con lágrimas. Es por eso que tuviste que convencerte, de la traición y la violencia, de que hay un instinto humano ineludible para herir a otras personas. Has estado demostrando cuán negra y retorcida es la naturaleza humana para que puedas escapar de tu propia culpa y desesperación. Y mataste a tanta gente en el proceso. No, Lucía. Te equivocas. No he hecho todo esto para probar algo. Entonces, ¿por qué? Descubrí una antigua función del cerebro. Pero al mismo tiempo, sé muy bien que el amor es un instinto tan poderoso, no más poderoso que la brutalidad. Es una función biológica básica. Pude haber descubierto un órgano genocida, pero no ha sacudido mi fe básica en la bondad fundamental de la humanidad. Ni un poco. En este punto, me di cuenta de algo realmente extraño. Ni siquiera había una nube de desesperación sobre John Paul. Su mirada permaneció sin problemas. Estaba tan lúcido, tan tranquilo y tan cuerdo como siempre. ¿Cómo podría ser esto? Di un paso hacia él, ignorando el arma en su mano. Así que déjame ver si lo entiendo. Si no estás matando a toda esta gente por desesperación, ¿qué otra posible razón podría haber? La pausa pareció extenderse hasta el infinito. Y entonces el señor del genocidio respondió. Para proteger a las personas que amo. 5. ¿Cuándo se convirtió el patriotismo en el motivo principal de la guerra? Los pilotos kamikazes que destrozaron sus propios aviones en portaaviones para proteger a sus madres y hermanas. Los combatientes de la resistencia francesa que murieron tratando de recuperar su país. La tripulación del submarino que sufrió una muerte salada para proteger a su patria de la invasión. Para luchar por el bien mayor. Antes del nacimiento del Estado-Nación, ese motivo habría estado justo en la parte inferior de la lista, si no aparecía en absoluto. La gente peleaba en guerras para avanzar en sus propios intereses o para ganar dinero. La guerra fue un tema especializado. Incluso si un soldado sentía lealtad con el grupo con el que luchaba, nunca se le habría ocurrido pensar en la escala de por el bien de toda la gente de mi país. Los ciudadanos sí fueron a la guerra, casi siempre en la forma de una transacción mercenaria, págame tanto y te prestaré mis brazos por este tiempo. El patriotismo nunca entró en escena hasta después del establecimiento del Ejército Nacional. ¿Cómo podría? El concepto de un ejército permanente, un cuerpo de tropas leales que podría convocarse en cualquier momento, simplemente no existía. Tome la flota británica que contra viento y marea milagrosamente logró romper la invencible armada española. Fue una batalla histórica que cambió el curso de la historia para siempre al establecer la supremacía naval británica, y, sin embargo, más de la mitad de los barcos que lucharon en esa batalla eran fragatas mercantes trucadas, armadas solo para la ocasión. Desde tiempos inmemoriales, la guerra significaba contratar fuerzas mercenarias a medida que las necesitabas. En otras palabras, la propia psicología de sacrificarse por su país fue un desarrollo extremadamente reciente. Tomando una perspectiva histórica, los PMC y los contratistas independientes eran en realidad la norma, y los ejércitos nacionales como las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de Gran Bretaña eran las aberraciones. Fue solo recientemente que el negocio de la guerra cambió para convertirse en lo que ahora conocemos como guerra moderna. Los ciudadanos comunes solo comenzaron a salir de la guerra por patriotismo una vez que la guerra pasó a ser suya, en otras palabras, después de que empezaron a sentir que el país se gobernaba por sus propios intereses. La forma exacta no importaba, podría ser una democracia representativa como en Estados Unidos, o una forma popular de monarquía constitucional limitada, como en Gran Bretaña. La gente estaba feliz con sus líderes y los líderes los habían llevado a la guerra, por lo que la gente estaba contenta con la guerra. Fue su guerra. Y si era su guerra, bueno, era lo más natural en el mundo que deberían asumir la responsabilidad por ello. Viste a esa responsabilidad con cintas de fantasía y boila, patriotismo. Luchó para proteger a alguien. Tu padre, tu madre o tu hermana. Fundamentalmente fue un acto de autosacrificio.
Un acto de amor vecinal. Un acto de altruismo, ciertamente dentro de ciertos parámetros preestablecidos. En consecuencia, la guerra se libró por amor. Los llamados deseos mutuamente excluyentes de amar a otras personas y matar a otras personas, al menos en el campo de batalla, lograron reconciliarse entre sí. De eso estaba hablando John Paul en este momento. Me encanta, por lo tanto, mato. Cuando perdí a mi esposa e hija en la explosión nuclear, tomé una decisión. Que nunca dejaría que ese tipo de cosas vuelva a suceder. Que me había llenado de tristeza. Pero tú eres el que está causando todo el dolor. Lucia se mordió el labio. Lideraste a todas esas personas a su muerte, has difundido el dolor en todo el mundo. Es cierto, pero es una tristeza que las personas eligen no darse cuenta. Por el más breve de los momentos, pensé que había detectado un destello de desesperación en las palabras de John Paul. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. La gente ve solo lo que quiere ver. A la gente no le importan las tragedias que ocurren en otras partes del mundo. Si pasas demasiado tiempo preocupándote por ellos, terminas abrumado por la sensación de tu propia impotencia. O posiblemente se trata de personas que no pueden hacer nada al respecto para que no se molesten en interesarse. Es bastante patético, pero sigue siendo mi mundo. Es donde crecí. La gente va a Starbucks y compra en línea en Amazon y vive sus vidas viendo lo que quieren ver. Es decadente, derrochador y superficial, pero, no obstante, amo ese mundo y me preocupo profundamente por las personas que lo habitan. ¿Qué es la civilización? La conciencia es algo quebradizo y frágil. La civilización generalmente implica trabajar para la felicidad de otras personas en su mundo. Pero aún no estamos allí. Nadie todavía se ha tomado en serio la tarea de librar al mundo de todas sus penas. Un mundo de clips de CNN. La omnipresente Domino's Pizza. Las películas llegaban directamente a tu casa, los primeros 15 minutos libres. Meta historias que solo profundizan en la piel. Eso es más o menos lo que fue nuestra ética de nuestra civilización. La gente de mi mundo parece haberse obsesionado con la identificación personal y la vigilancia, a pesar de que son casi completamente ineficaces como medidas antiterroristas. Cuando el terrorismo nace de la desesperanza y la desesperación, la trazabilidad no es disuasiva. ¿Por qué a un terrorista suicida le importa si será identificado o no después del evento? Sí, Luce solía decir cosas así, dijo Lucía. Y entonces consideré la situación, dijo John Paul. En lugar de esperar hasta que empiecen a odiarnos, ¿por qué no hacer que se odien? No tenemos que dejar que nos maten. Podemos enfocar sus energías para que solo maten a las personas dentro de sus propios mundos. Podemos mantener nuestro mundo separado del de ellos. Un mundo de odio y muerte para ellos, y un mundo de paz para nosotros. Encuentra un país que se tambalea al borde, un país celoso de nuestra riqueza y ocio. Un país que nos odiaba. Un país que comenzaba a darse cuenta de que su propia miseria y pobreza era un subproducto de nuestra libertad. Que el corolario de nuestro imperialismo económico fue su servidumbre económica. Y luego, justo antes de llegar a hacer algo al respecto, encontrar la forma de ingresar a ese país e introducir la gramática del genocidio. Una vez que comenzara la guerra civil resultante, el país ya no tendría la voluntad ni la capacidad de desviar su ira hacia afuera. Una vez que comenzó el genocidio, no había lugar para pensar en matar personas en otros países, estabas demasiado ocupado matando gente en la tuya. La rabia hirviente que estaba a punto de extenderse al mundo exterior en forma de ataques terroristas ahora sería contenida, neutralizada. John Paul había estado sembrando las semillas de la destrucción como una medida preventiva contra el terrorismo. Su gira mundial genocida fue un ataque preventivo contra aquellos que un día podrían atacar su mundo. Conseguiré que se maten entre ellos. No dejaré que pongan un dedo en mi mundo nunca más. La estructura profunda de la gramática es siempre la misma, pero debe expresarse de manera diferente para cada idioma, según la sintaxis. Esto hace que sea muy fácil de controlar. Cada vez que mi objetivo existió en un entorno lingüístico distinto. Siempre que no necesite utilizar el inglés para difundir su mensaje, es una tarea bastante sencilla ajustar los parámetros cada vez que quiera introducir la gramática en un nuevo territorio. ¿De verdad crees que lo que estás haciendo es luchar contra el terrorismo?, le pregunté. Las estadísticas hablan por sí solas. Mire los datos publicados por tú mismo, el Departamento de Estado de EU, todos en el dominio público, por supuesto. El hecho es que la incidencia de los ataques terroristas aumentaba exponencialmente, incluso cuando nos ocupamos sometiéndonos a un estado de vigilancia biométrica.
Fue solo después de que empecé a sembrar el genocidio en todo el mundo que los incidentes de terrorismo en los EU realmente comenzaron a disminuir. Y ahora, no hay ninguno. Misión cumplida. Por supuesto, hay una compensación, y el precio que pagamos es el fuerte aumento de las guerras civiles, los conflictos étnicos y las masacres en los países del tercer mundo. John Paul levantó la cabeza y cerró los ojos como para felicitarse por un trabajo bien hecho. No estoy diciendo por un momento que lo que estoy haciendo sea correcto o justo. Solo hago lo que puedo para proteger lo que quiero proteger, dijo. Por favor. John. Baja tu arma. No había nada frágil o débil en el tono de voz de Lucía ahora. Hazlo ahora o dispararé. Sabes que puedo, y sabes que lo haré. Por supuesto. Esa sería tu forma de asumir la responsabilidad de tus propios pecados. Dijo John Paul mientras señalaba el Browning lejos de mí. Solo se me ocurrió cuánto tiempo había estado hablando, bastante impresionante teniendo en cuenta que, en su mayor parte, le habían metido un revólver en la parte posterior de la cabeza. ¡Qué situación tan extraña! Me acerqué a él y le quité el arma de la mano. Señor Bishop, ¿cuál es tu verdadero nombre? Preguntó Lucia. Levanté la vista hacia su cara. Sus ojos estaban claros. Ella sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ella estaba enfocada. Nunca la había visto con ojos como estos cuando estábamos juntos en Praga. Clavis Shepard. Capitán. Fuerzas Armadas de EU Inteligencia. Clavis. Por favor, arresta a esta persona. La voz de Lucía era serena y clara. Por favor, arréstelo y llévatelo de regreso a América. Debes poner a prueba la historia de la gramática del genocidio. La gente necesita saber. La gente tiene la responsabilidad de averiguarlo. Si su gente realmente quiere ser libre y realmente quiere vivir en un país libre, debe asumir la responsabilidad de esa libertad. Necesitan aceptar las cargas que vienen con la libertad de poder tomar decisiones. Lucía, me temo que Clavis tiene órdenes de matarme. John Paul sonrió melancólicamente. Él es, después de todo, un asesino. Vine aquí esta noche decidido a matar a este hombre. Fue mi propia voluntad. Por una vez, no estaba interesado en lo que quería, pedía o ordenaba el NME. Solo quería poner fin a todas las atrocidades con mis propias manos, por mi propio bien. Y ahora Lucía, la única persona en el mundo que podía administrar el castigo que yo necesitaba, me estaba pidiendo que arrestara a John Paul y lo entregara a la justicia en lugar de matarlo como había planeado. Como me había prometido a mí mismo. La investigación de este hombre fue altamente clasificada, le dije. No hay registro público de eso. Lo mismo aplica para todas nuestras misiones hasta la fecha. No hay evidencia que corrobore. En vista de eso, ¿de verdad crees que la gente creerá que este hombre es la fuente de todas las masacres y atrocidades que han estado ocurriendo en todo el mundo? No lo sé. Tal vez no. Tal vez el jurado reirá el caso fuera de la corte. Pero si lo matas ahora, si lo matan antes de que alguien tenga la oportunidad de aprender la verdad, y todo se acaba de rozar bajo la alfombra, entonces, en lo que a mí respecta, todas las personas que alguna vez murieron en esas masacres que causó podrían también han sido asesinados por nuestra mano. Ignoraríamos a todos los cadáveres solo para poder egoístamente obtener un poco de paz y tranquilidad para nosotros mismos. Eso sería imperdonable. Cadáveres. Nuestro mundo fue construido encima de cadáveres. Y estaba lleno de gente que se paraba sobre una base de cadáveres y nunca sospechó nada. Pero Lucia y yo lo sabíamos. Esa fue la diferencia. Ya pasamos el punto de no retorno. No podríamos seguir sacando provecho de la miseria de los demás. Bien. Llevemos a su John Paul con nosotros e iremos, dije. BZZ. Un sonido. La frente de Lucía se expandió hacia un malvavisco gigante. Me quedé mudo por un momento. Oh, una bala de punta hueca. Me sentí extrañamente calmado. La frente de Lucía estalló como un tomate maduro. Estaba parado justo enfrente de ella, entonces algo de su sangre y materia cerebral salpicó mi cara. El ojo izquierdo de Lucía había sido expulsado de su órbita, ahora había un gran agujero donde solía estar. ¿Qué tejido cerebral todavía tenía? Comenzó a resumar a través de la nueva apertura en su rostro. El cuerpo de Lucía se movió y se derrumbó, arrastrado por la energía de la explosión. Ella se dejó caer sobre los hombros de John Paul. Donde ella había estado parada ahora podía ver a Williams, que blandía una pistola con un silenciador adjunto. Lucia. Ella había perdido la mitad de su cabeza. Una vista que había visto muchas veces antes.
Era una forma bastante común de ir en la batalla. Tener una parte de tu cara impresa por una bala. Grité. No, traté de gritar, pero no surgió ningún sonido. Mi boca estaba abierta de par en par, pero solo salió mi angustia. Apunté mi rifle a Williams y disparé. Williams cargó contra mí, justo en mi línea de fuego. No podía quedarse donde estaba en el pasillo, los guardias estarían allí en cualquier momento para investigar el sonido del disparo. Clavis. Cálmate. Nuestras órdenes eran matar. Ella no era el objetivo. No necesitabas matarla. No necesitas matar a nadie. Williams había corrido al baño. Pude oír voces a lo lejos, fuera de la puerta. Empujé a John Paul lejos de la línea de fuego de Williams y le devolví su Browning. Usa esto para protegerte, dije. John Paul asintió en silencio. Esta era una habitación pequeña. Una vez que Williams saliera del baño, sería una batalla a corta distancia. Un baño de sangre. Bueno, los guardias llegarían aquí primero de todos modos. ¿Por qué la mataste? Grité. Para Menite y mi bebé. La voz de Williams era tranquila pero contundente. Para que no tengan que saber qué mierda es este mundo. Mi bebé no necesita saber que nuestro mundo se tambalea al borde del abismo. Todo lo que ella necesita es la oportunidad de crecer a su propio ritmo, en nuestro propio mundo. ¿Entendiste, Clavis? Estoy preparado para proteger mi mundo. Voy a defender el mundo donde puedes pedir una pizza de jalapeño y pagarla con la huella digital. Lucharé hasta la muerte por el derecho de mi familia a comer tantas Big Macs como quieran y luego tiraré lo que sea que no puedan comer. Escuché el sonido de unos pasos convergiendo afuera de la puerta. El peor de los escenarios ahora sería un tiroteo a 3 bandas en el que participe Williams, yo y los guardias. Y nos dirigimos directamente en esa dirección. Lucía no necesitaba morir. Y ahora lo haces. Tienes que morir aquí, dije. Clavis, amigo, cálmate. Tenemos que trabajar juntos ahora, ¿recuerdas? Tú y yo. La forma en que siempre lo hicimos. Los guardias están llegando. Coopera conmigo, como siempre lo hacemos. ¿Qué dices, amigo? Claro, cooperaré contigo, amigo. Cooperaré con tu cadáver. Después de que te haya matado. Oh, por el amor de Dios, Clavis. Mira. Esas fueron nuestras órdenes, está bien. Dispara a matar. No se te dijo acerca de ellos, eso es todo. Y puedo ver por qué ahora. Bien, fui informado para matar tanto a Lucia Sukrova como a John Paul. Tenemos que envolver este caso de una vez por todas. Viene directamente de la parte superior. ¿Por qué? Los guardias finalmente comenzaron a amontonarse junto a la puerta, así que disparé una descarga reprimidora, completamente automática, en su dirección. Uno de ellos recibió un golpe en el hombro y se giró antes de colapsar en el suelo. Amigo, piénsalo. Piensa en el escándalo si alguna vez sale que DARPA financió la investigación que condujo al genocidio internacional. Y piensa qué tan malo sería para la moral si John Paul le contara al mundo su historia. Especialmente todas las cosas sobre la basura de vigilancia que hacemos siendo básicamente inútiles. ¿Cómo no hay correlación entre la rastreabilidad y la caída del terrorismo? Piensa en cómo se sentirían las personas. Pero no hay correlación, idiota. Entonces, ¿qué vas a hacer, Ahora Williams estaba gritando también. Volver el tiempo atrás. La gente quiere mayores medidas de seguridad, no lo olvides. No solo el gobierno y la industria, los ciudadanos comunes también. La gente está feliz de sacrificar algunas libertades a cambio de una sociedad más segura. Entonces dime, Clavis, ¿qué vas a hacer? Desmantelar toda la infraestructura de vigilancia. Infosec es una gran industria, lo sabes. El dinero sigue siendo vertido desde todos los ángulos. Les da trabajo a decenas de miles de personas, si no más. Y es parte del sistema ahora. Así que llámame idiota si quieres, Clavis, pero solo dime esto. ¿Qué vas a hacer? Con eso, Williams arrojó una granada del baño y atravesó la puerta que conducía al pasillo del segundo piso. Hubo una explosión más allá de la entrada, luego gritos y polvo. Me volví hacia Williams nuevamente. Pero todo es una mierda. No tiene sentido. No necesitamos toda esa seguridad. Puede ser una mierda, Clavis, pero es nuestra mierda. Y el caballo ya está fuera del establo en este caso. Estamos comprometidos, toda la economía está comprometida. Habíamos llegado a un callejón sin salida. Pero a este ritmo, me quedaría sin balas en muy poco tiempo.
Agarré el brazo de John Paul, arrojé una granada por encima de mi hombro y salté con John Paul a través de la ventana iluminada por la luna hacia el suelo. Aterrizamos en el césped en un montón desordenado, pero nos pusimos de pie y corrimos hacia la orilla. Hubo una explosión detrás de nosotros. La granada acaba de explotar. Casi había sido una acción refleja. Ni siquiera me había detenido a pensar qué pasaría con Williams. No es que ya me importara. Los guardias nos dispararon sus AK, pero todos eran terribles y demasiado lejanos. El nanocamuflaje probablemente también ayudó a algunos. John Paul no tenía equipo de protección, así que lo más que pude cubrí su espalda mientras huíamos. Me di cuenta de que los hombros de John Paul estaban cubiertos por la sangre y los pedazos de cerebro de Lucía. Me di cuenta de que habíamos dejado su cuerpo atrás. Mi pecho quería explotar. No había nada que pudiéramos haber hecho en esa situación para llevarla con nosotros. Hicimos lo correcto. Lógicamente hablando. Pero ninguno de estos hechos ayudó a adormecer el dolor de alma que sentía. Corrí con John Paul, y antes de darme cuenta había lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Estás llorando por ella?, preguntó John Paul. Simplemente la dejé allí. Su cadáver. Seguramente has visto muchos cadáveres en tu tiempo. La niña cuya cabeza estaba expuesta a los cielos. El niño cuyas entrañas se derramaron de su ruptura de barriga. Las mujeres y los niños rociados con gasolina y que fueron quemados en el agujero gigante en el suelo. Hasta ahora siempre había pensado en cadáveres como cosas. Cuando una persona murió, él o ella se convirtió en ella. Un objeto. Y como Lucy había perdido la mitad de su rostro y lo que quedaba de sus cerebros suaves ahora goteaba de su cuenca del ojo, seguramente era un ejemplo perfecto de cómo una persona podía convertirse en un objeto en un abrir y cerrar de ojos. Y, sin embargo, ella no era solo una cosa. Me negué a verla como una sola cosa. Ella todavía era Lucía Sukrova, incluso muerta. Ella no era solo una masa de carne. Ella podría haber sido un cadáver, pero ella era el cadáver de Lucía. Por supuesto que he visto cadáveres antes, dije. Pero esta vez es tan personal. Cuando la persona es importante para ti, no pueden convertirse en solo un cadáver. Apreté los dientes y seguimos adelante. John Paul y yo llegamos a la jungla. No fue fácil moverse por la jungla con John Paul. Él podría haber estado lo suficientemente familiarizado con las zonas de guerra, pero todavía era un civil. Se requirió bastante habilidad para poder maniobrar a través de este tipo de terreno. Las selvas no fueron diseñadas para dar largos paseos a altas horas de la noche. Para empeorar las cosas, John Paul también se había torcido el tobillo derecho cuando saltó desde la ventana del segundo piso. No estaba tan lejos de la frontera de Tanzania donde nuestro equipo de recuperación debería estar esperando, pero había un límite en la velocidad con la que podíamos movernos cuando su pierna estaba así. No hay forma de que podamos volver a la Federación Industrial del Lago Victoria, le dije, mis ojos en el camino frente a nosotros. Si volvieras, volverías a cantar tu canción de genocidio nuevamente, lo sé. No estoy interesado en volver, murmuró John Paul. La confianza que tenía en la casa de huéspedes ya había desaparecido. Lucia dijo que debería explicar lo que le hice al mundo. Ella quería que le dijera al mundo cuán débil es la base sobre la que se basa su paz, supongo. Bueno, voy a ser juzgado, y puedo ser sentenciado a muerte. O tal vez me despidan como un lunático y me ría fuera de la corte. Pase lo que pase, lo aceptaré, porque eso es lo que quería Lucía. Será mi forma de disculparme con ella, aunque el gesto sea patético e inadecuado. Yo fui quien la trajo a todo esto. Solo tenía la intención de detenerme en Praga el tiempo suficiente para obtener una identificación falsa, pero luego descubrí que quería volver a ver su cara por los viejos tiempos. Eso fue todo. Escuché la historia de John Paul sin decir nada. Acabo de hackear la jungla con mi machete. Traicioné a mi esposa e hijo y ahora también he matado a la mujer que una vez amé. ¿Qué hay de todas las personas que murieron en las masacres que causaste? No cuentan en absoluto. Es una sensación de culpa bastante solipsista, ¿no crees? Me sentía bastante cínico por el momento. No olvides que hay una cantidad asombrosa de cadáveres detrás de ti en todo momento. No, por supuesto que no. John Paul asintió. Lo sé. Es algo que llevé conmigo desde la primera vez que usé la gramática del genocidio. Me di cuenta de que, al hablar con John Paul, le decía que hiciera lo que dije y no como yo. Le estaba diciendo a John Paul que no se olvidara de todos los cadáveres, y sin embargo no tenía idea de qué hacer con la carga que llevaba conmigo. Todos mis pecados, no solo mi matricidio.
El pecado de matar personas sin haber elegido matarlas yo mismo. El pecado de esquivar mi responsabilidad. Yo quería el cierre. De la boca de Lucia. Redención o condena. Pero Lucia había muerto. Y no quedaba nadie en este mundo que pudiera castigarme o perdonarme. Esto fue un infierno, aquí mismo, ahora mismo. Estaba atrapado en un infierno llamado yo mismo. El infierno está aquí, Capitán Shepard, fue lo que Alex había dicho. Y él tenía razón. Estaba en el pozo más profundo del infierno. Había venido aquí para ser castigado y, al final del castigo, encontrar un rayo de esperanza, la posibilidad de que pudiera ser redimido. Por eso había venido a África. Pero poco después de que llegué, la perspectiva del castigo y el perdón se escapó para siempre, desapareció, roto. Quizás este fue mi castigo. Estar condenados a caminar por la tierra hasta el final de mis días, agobiados por la carga de cadáveres. Quiero preguntarte algo, dije. Ahora que Lucía está muerta, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Estás sentando las bases para que tantas personas mueran. Ahora que había perdido a Lucía, me preguntaba si John Paul sentía algún tipo de solidaridad con las personas que habían muerto o con las personas que habían perdido a sus seres queridos. John Paul negó con la cabeza. No. De ningún modo. No me arrepiento de eso, al menos. Puse dos conjuntos de vidas en la balanza. Las vidas de las personas en nuestro mundo, por un lado, y por el otro lado, eran las vidas de personas hostiles que vivían en la pobreza y el odio y proyectaban una sombra sobre nuestra felicidad. Entré en esta cosa con los ojos bien abiertos y tomé una decisión completamente sobria y racional. Incluso tuve una buena idea de cuántas personas morirían en el proceso. Una vez que sabes lo que eres capaz de hacer, es imposible escapar de tu propio potencial. ¿Y qué vas a hacer a continuación?, le pregunté. Bueno, originalmente estaba planeando continuar cargando todo por mi cuenta. Pero si llegamos a la etapa en la que, según los deseos de Lucía, el mundo se entera de lo que he hecho, entonces supongo que la elección será tuya. Tendrán que hacer un llamado en cuanto a si quieren mantener su mundo sin terrorismo, incluso si eso significa construirlo sobre una pila de cadáveres. ¿Y crees que eso te hará sentir mejor? Si le das el bastón a alguien más. Eso excusará tus crímenes. De ninguna manera. Nunca puedes escapar de tus propias decisiones. Ellos están contigo siempre. Seguimos caminando sin descansar. Teniendo todo en cuenta, y teniendo una perspectiva histórica a largo plazo, el mundo probablemente se estaba convirtiendo en un lugar mejor a lo largo del tiempo. El mundo de vez en cuando caía en las garras del caos y retrocedía, pero en términos generales, la historia de la humanidad era una historia de progreso. El relativismo solo te lleva tan lejos. Siempre llega un punto en el que se puede decir que una cultura tiene valores más sofisticados o iluminados que otra, y esto puede ser algo bueno en términos absolutos. La historia de la civilización es la historia de la batalla de la conciencia humana contra el instinto de asesinar, violar, robar o traicionar, y cómo, incluso en el duro telón de fondo del mundo, la conciencia todavía se mueve inexorablemente en dirección al altruismo y amor por familia y amigos y vecinos. Pero todavía tenemos un largo camino por recorrer antes de poder describirnos con precisión como actores morales. Como seres éticos. Para los humanos podemos apartar nuestros ojos de todo tipo de cosas. John Paul cojeaba detrás de mí, tratando desesperadamente de mantener el ritmo. Estaba jadeando fuerte. Ahora él me hizo una pregunta. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué vas a hacer después de esto? ¿Volverás a asesinar gente? Para hacer del mundo un lugar mejor. Nunca he estado luchando por hacer del mundo un lugar mejor. Acabo de hacer lo que me ordenaron hacer porque eran mis órdenes. Y eso va a cambiar ahora. No sé, dije sinceramente. Pero lo que sí sé es que estoy empezando a ver las cosas mucho más claramente que antes. Al menos creo que lo soy. La jungla terminó. Repentinamente. Había un cielo despejado que se extendía para siempre. El alba se estaba rompiendo, y un blanco horizonte se desplegaba ante nosotros. Había un jeep aparcado en la distancia. Todavía estaba demasiado lejos para confirmarlo a simple vista, pero parecía que había 2 soldados esperando allí. De acuerdo con nuestro informe previo a la misión, estos tipos deberían ser enviados desde el ejército tanzano, aquí para ayudarnos. Tomé una respiración profunda, y luego John Paul y yo comenzamos a caminar a través de la sabana plana y cubierta de hierba. Una explosión hueca y seca resonó por todos lados. Uno de los soldados en la distancia apuntaba con un arma en nuestra dirección. Me di la vuelta.
Había un pequeño agujero en la frente de John Paul y él yacía en el suelo. Bienvenido, Capitán Shepard, señor. Y felicidades por su exitosa misión. Uno de nuestros sargentos estaba allí para darme la bienvenida, un hombre negro, sin duda elegido para esta misión porque el color de su piel lo ayudó a mezclarse con los soldados africanos locales. ¿Qué le pasó a Williams?, le pregunté distraídamente. Muerto en acción, señor. De acuerdo con una transmisión inalámbrica interceptada por un equipo de la NSA, señor. Me sobrevino una fatiga que parecía penetrar hasta el último rincón de mi cuerpo. Me sentí como un pedazo de cera. Tan pronto como entré en el jeep y me senté, me asaltó la somnolencia. Williams, Lucia, John Paul. Todos ahora eran recuerdos distantes, medio olvidados. Las emociones que creía haber sentido y la percepción que creía haber ganado, todo parecía tan irreal ahora. Era como si solo pudiera recordar todo el viaje en una serie de instantáneas borrosas de baja resolución. Vamos a salir de aquí. El jeep comenzó a rodar, moviéndose suavemente hacia el blanco horizonte en la distancia. Por un momento imaginé que esta sabana tan sana era el único lugar en el mundo que era real, que se extendía por todo el mundo, y que Praga, París, Washington y Georgetown que yo conocía eran solo un mal sueño. Una pesadilla llamada civilización. En alguna parte, detrás de nosotros, en la vasta sabana, estaba el lugar de descanso final de John Paul. Allí su cadáver se pudriría suavemente bajo el sol africano. Su cuerpo blanqueado por el sol se conservaría durante algún tiempo por venir, y en este sentido, él era como mamá, a quien había embalsamado para que nunca se pudriera. Sin embargo, John Paul eventualmente podría regresar al suelo. Quizás la idea de eso lo habría hecho feliz.